grupo nominal que aparece como término de la preposición puede ser definido o indefinido. El complemento indirecto posee gran número de interpretaciones semánticas. Puede designar a la persona o cosa a la que se destina o dirige algo, al que experimenta sensaciones o emociones, o a la persona de la que procede algo, o al que recibe el daño o provecho de la acción verbal. Bien, esto que parece una definición como que suficiente, en realidad ha sido bastante cuestionada por otros gramáticos, porque consideran que, primero, que esta caracterización es semántica, y además porque no les parece que es una definición completa. Esto es la preposición a y la preposición para, que algunos lo relativizan. De todas maneras, nosotros dijimos que algunos complementos directos pueden estar encabezados por a. Entonces, decir que el complemento indirecto designa o se identifica con la persona o cosa a la que se destina o se dirige algo, donó sus bienes a su sobrina, escribió una carta al director, eso es una caracterización semántica, ¿no? Tiene que ver con el significado del complemento o el significado del argumento. Desde el punto de vista formal, en los manuales de gramática española se suele decir que el complemento indirecto se reconoce porque siempre va precedido, va encabezado por la preposición a y a veces por la preposición para. ¿Por qué para algunos gramáticos es insuficiente? Porque, por una parte, la preposición a puede preceder a algunos complementos directos e incluso algunos complementos circunstanciales. Va a la escuela, ¿no? Va a la piscina, es un complemento circunstancial, porque es ir a un lugar. Y algunos complementos que empiezan con la preposición para no se identifican con el complemento indirecto, sino con un complemento circunstancial. Voy a tratar de ir despacio para no entreverar la cabeza de la gente. En este ejemplo, le di una carta a su socio. Alguien da algo, ¿no? Alguien da algo a alguien. Le di una carta a su socio. Es como si le di la merienda a mi hijo. Ahí aparece el verbo dar, que exige 3 lugares. Alguien da algo a alguien. Le di una carta a su socio. En ese caso, una carta funciona como ¿qué tipo de complemento? Directo. Alguien da algo, ¿no? Le di una carta. ¿Qué tipo de complemento es? ¿Qué argumento es? Directo. Una carta solamente. Es directo, ¿no? Bien. A su socio. Indirecto. Alguien da algo a alguien. A su socio. Es complemento Y también indirecto. tendría que ser, claro. Pero, ¿por qué si el verbo dar exige que tenga que ser alguien que le da algo a alguien?
¿Cómo es tu pregunta? Vos dijiste, el verbo dar exige 3 lugares. Alguien da algo a alguien. Ese alguien sería su Sí. socio, porque es indirecto si el verbo lo exige. Sí, ese es a alguien, ese es a su socio. A Bien, alguien. pero ¿y por qué es indirecto si el verbo dar lo exige? Porque el complemento directo y el indirecto son exigidos, son requeridos por el verbo. Para que ¿El se indirecto también? ¿Cómo? Ah, porque yo tenía notado como que el indirecto era... ¿Un adjunto? Sí, No. fue un error mío. No. Lo que estamos mirando, lo que estamos estudiando desde la clase pasada son los complementos obligatorios. O sea, esos complementos que se llaman argumentos. Está, bien, gracias. Los que no son obligatorios son los circunstanciales. Por eso se llaman adjuntos. Bien, fue un error mío, me varié se ve. No, está bien que hayas hecho la pregunta si no te quedabas con ese error. Entonces, en el ejemplo, le dio una carta a su socio, o le dio una carta a su socio, es desde el punto de vista sintáctico el complemento indirecto, ¿no? Además aparece 2 veces el complemento indirecto ahí. La primera vez que aparece es en el pronombre le di a él, le di a su socio. Así que en esa oración aparece duplicado el objeto indirecto. Es más, nosotros en el español hablado solemos duplicar. Normalmente usamos ese complemento indirecto 2 veces, ¿no? A mi hermana le dieron el boletín la semana pasada. A mi hermana le toca vacunarse tal día, ¿no? A ella le toca vacunarse. O sea que aparece 2 veces el complemento indirecto. A mí me dieron la segunda dosis en abril. Es complemento indirecto, ¿no? A ella, a mi hermana, le dan la segunda dosis la semana siguiente, la semana que viene. Fíjense que aparece 2 veces el complemento indirecto. Ahora, ¿qué pasa en una oración como le di una carta para su socio? Le di una carta para él. Empieza con para, pero no es complemento indirecto. Y pasa que si vos decís a su socio, podés dar a entender que la carta se la da a su socio y el socio, bueno, puede entregársela a otra persona capaz. Pero si decís para su socio, es exclusivamente para el socio. Entonces, ¿qué quieres decir? Que con el complemento que empieza con para tiene un destino, y claro, ese destino empieza y termina en el socio. En cambio, si usas a su socio para que se la diera a una tercera persona, por ejemplo. Está muy bien el razonamiento que hiciste. Viste que si nosotros dijéramos esto, como advierten algunos gramáticos, bueno, entonces cada vez que el complemento, el argumento empieza con a y con para, así de cabeza es objeto indirecto. No, porque hay casos que los complementos empiezan con para y no son indirectos. Entonces, en este caso estamos ante un ejemplo clarísimo de eso. Cuando uno dice, le di una carta para su socio, el para su socio es la meta, es el único destinatario. Por eso es un complemento circunstancial. Fíjense que desde el punto de vista semántico, ahora voy a cambiar de lugar. Estamos mirando ahora lo formal. Vamos desde el punto de vista semántico, cómo hay que interpretar esto. Le di una carta para su socio, ahí sí cabría interpretarlo como aquel al que se destina o se dirige algo, ¿no? Porque es para el socio la carta, ¿no? Dentro de un rato, cuando miremos los complementos circunstanciales, vamos a ver que cabe esta posibilidad, este ejemplo. Hago esta aclaración porque, si bien es muy sutil, en la escuela y en el liceo, a veces
se suelen reducir, se suelen simplificar a estas cuestiones que no son ni formales ni semánticas. Entonces se termina enseñando algo que es un error conceptual, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos el complemento circunstancial, hay un tipo de complemento circunstancial o adjunto que se llama complemento circunstancial de beneficiario. Entonces, ahí da un ejemplo como le lleva un regalo para su tía, que no es lo mismo que decir le lleva un regalo a su tía, ¿no? Le lleva un regalo para su tía, trabaja para un ciego, trabaja para esta empresa. Eso es complemento circunstancial de beneficiario. Porque el destinatario, la meta, está en ese complemento que empieza con para. ¿Está? Bien. Entonces, me voy a quedar acá. Pidió permiso a su padre. Pidió permiso a su padre, ¿no? Le pidió permiso. Una forma de saber que es un complemento directo. Alguien pide algo a alguien, ¿no? Pidió permiso a su padre. Le pidió permiso. Complemento indirecto. ¿Qué pasa si digo pidió permiso para su padre? Es como cuando ustedes dicen, fui a la mutualista y pedí fecha para mi madre. ¿Se dice? Pedí hora para mi hermano. ¿No? Bien. No es complemento indirecto. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que una característica importante de complemento indirecto, como del directo, es que por el hecho de ser complementos verbales, son argumentales, porque vienen exigidos por el propio verbo para completar su semántica, ¿sí? Su significado. Entonces, vamos ahí en la página 199. Página 199, donde dice propiedades gramaticales del complemento indirecto. ¿Qué página, perdón, profe? 199. Bien. A ver, alguien escribió algo ahí, quiero leer. Belén Caramán, ¿qué quieres que te repita? A ver, que recién veo tu pedido aquí en el... Bueno, discúlpame, recién veo en el chat tu intervención.
Bueno, los pronombres átonos de dativo. El complemento indirecto es una función estrechamente relacionada con los pronombres del caso dativo. Le y les. Los grupos, acuérdense que el directo, si admite la sustitución por un pronombre, ¿cuáles son esos pronombres? Para identificar al complemento directo. Lo, la, los y las. El, a ver, lalas y lolos. Bien. Lalas y lolos. Sí. El pronombre lo, el pronombre los, el la y el las. El indirecto por le y les. El complemento indirecto es una función estrechamente relacionada con los pronombres del caso dativo, le y les. Los grupos sintácticos que presentan la estructura a más grupo nominal son indirectos cuando pueden ser sustituidos por dichos pronombres, como en envió un libro a Irene, le envió un libro. Recurrió a Irene, recurrió a ella. No le puedo decir le recurrió, ¿no? Recurrió a Irene no es un complemento indirecto, aunque empiece con preposición. A ver, chiquilinas, miren qué interesante esto acá, es un detalle. Envió un libro a Irene y recurrió a Irene. Tenemos dos verbos y están seguidos esos dos verbos de un complemento que empieza de la misma manera con la preposición a. Si yo voy al infinitivo del verbo, tengo el verbo enviar algo a alguien y en el otro caso tengo la expresión recurrir a alguien. Entonces, enviar un libro a Irene, alguien envía algo, un libro, a alguien, a Irene. Tengo el verbo enviar, el complemento directo, un libro, el complemento indirecto a Irene. ¿Cómo puedo comprobar? Le envió un libro. ¿Y cómo puedo verificar que un libro es complemento directo? Lo envió a Irene. Y cuando sustituyo los dos, el directo y el indirecto, en español no puedo decir, como dicen por ejemplo en italiano, no puedo decir le lo envió. El le se transforma en se lo envió. Y sigue siendo complemento indirecto. Se lo envió, me lo envió, te lo envió. Pero fíjense que recurrió a Irene es casi la misma construcción que envió a Irene. Lo que pasa es que el verbo recurrir es alguien recurre a alguien. Pero si yo intento verificar a través de la pronominalización si a Irene es el complemento directo, obtengo una construcción que es agramatical. No existe en español decir le recurrí o le recurrió. No, recurrió a Irene, recurrió a ella, recurrió a esa persona. Entonces, a Irene, si bien en apariencia se construye de la misma manera que en la otra oración, recurrir a alguien, ese es un caso de complemento de régimen. ¿Por qué? Porque el verbo recurrir siempre exige funcionar seguido de esa preposición. Profe, entonces, para que se dé el indirecto, tiene que siempre el verbo precisar tres complementos. En realidad es esa posibilidad que vos tenés de reemplazarlo por le y les. Sí. No, pero como recién estaba diciendo que el verbo dar algo a alguien o enviar algo a alguien, envía algo a alguien, como que se daba coincidentemente que se precisaban tres. ¿Qué? Y uno de esos tres lugares es el indirecto. Claro.
recurrí a Irene es un complemento, un típico caso de complemento de régimen. ¿Tá? Si yo digo, preguntó a Irene, eso es complemento indirecto porque le preguntó. Pidió a Irene permiso, le pidió permiso. Es complemento indirecto, le pidió a ella. En cambio, recurrir a Irene, recurrió a ella, es complemento de régimen. Porque es recurrir a alguien. No es le recurrí. No se puede decir le recurrí. ¿Se entendió? Bueno, cuando el pronombre átono de complemento indirecto precede al de complemento indirecto, al de complemento directo, y ambos presentan rasgos de tercera persona, le y les adoptan la forma se. Vendió los cuadros a un coleccionista. Yo podría decir, le vendió los cuadros. Si yo sustituyo solamente el complemento indirecto, yo voy a decir, le vendió los cuadros. Si yo sustituyo el directo, los cuadros, y al mismo tiempo sustituyo el indirecto a un coleccionista, yo no puedo decir en español, le los vendió. Tengo que decir, se los vendió. El se, en realidad, sigue siendo el le. ¿Entiende? Entregarán el premio al novelista. Le entregarán el premio. Si yo sustituyo el directo, el premio, y también sustituyo el indirecto al novelista, entonces no voy a poder decir le lo entregarán. Voy a decir se lo entregarán. Eso tiene que ver con la historia de la lengua española. Profe, por ejemplo, en el caso de vendió los cuadros a un coleccionista. Vendió el verbo. Los cuadros. Los cuadros sería directo. Es el complemento directo. Los vendió. Ahí va. Y a un coleccionista es el indirecto. Sí, claro. Le vendió los cuadros. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con este ejemplo? Sí, a mí me quedó una duda, porque viste que acá dice, en la página 199 dice, cuando el pronombre átono del complemento indirecto precede al de complemento directo y ambos presentan rasgos de tercera persona, le y les adoptan la forma se. Viste, acá vendió los cuadros a un coleccionista, se los vendió. Ese sería el indirecto y el los vendría a ser el directo. Sí, exacto. Ta. Es eso. Ta. Y si vos dijeras, vendió los cuadros a unos turistas, irlandeses, ¿no? Como el complemento indirecto es plural, vos dirías, les vendió los cuadros. Ahora, en lugar de decir, les vendió los cuadros, intentá sustituir, Emilia, al mismo tiempo el directo y el indirecto. ¿Cómo te quedaría? Le vendió los cuadros a unos turistas irlandeses. Les vendió los cuadros. Ahora sustituí al mismo tiempo el directo y el indirecto. ¿Se los vendió? Se los vendió. El se está en lugar de ¿qué? Del indirecto. ¿Cuál indirecto? El se. No tengo pizarrón, a ver si puedo. Al de los turistas. Mira, a los turistas irlandeses envió los cuadros a unos turistas irlandeses, ¿no? Entonces, los cuadros, complemento directo. Bien, a unos
turistas irlandeses, complemento indirecto. ¿Cómo lo verifico? Les vendió los cuadros. Ahí van siguiendo. Yo no puedo decir en español les los vendió. Bueno, no tengo forma de tachar esto acá ahora, porque no es Word. Les los vendió no existe en español. Esto en español es agramatical. Eso debería ir seguido de una... esto es agramatical. Agramatical. Por lo tanto, hay que decir se los vendió. El se es el les y el los es los cuadros. ¿Entendiste ahora, Emilia? Sí, profe. Si yo estuviera en clase presencial, a la estructura les los vendió, le pondría un asterisco arriba, y ese asterisco siempre significa que es una construcción agramatical, que eso no existe en la lengua. Hay que decir se los vendió. No importa si el indirecto es singular o si es plural. Le vendió los cuadros a un turista irlandés, se los vendió. Le vendió los cuadros a unos turistas irlandeses, se los vendió. El se sirve tanto para el le en lugar del le como en lugar del les. Sigue siendo indirecto. Lo que dice a continuación, duplicación de pronombres átonos, es lo que yo les dije que hacemos todo el tiempo nosotros. Le pregunté a mi kiosquero si ya llegó el suplemento semanal de no sé qué cosa, ¿no? Le dije a mi vecino que hiciera tanto ruido, ¿no? Aparece 2 veces, uno sustituido por el pronombre y la otra realizado completamente. El complemento indirecto puede aparecer duplicado o doblado por pronombres átonos. Cuando el complemento indirecto va antepuesto, la duplicación es obligatoria. A los contribuyentes, Hacienda les devolverá poco dinero. Porque yo digo en español, a los contribuyentes, Hacienda devolverá poco dinero. Eso no suena a una oración bien formada en español. A los contribuyentes, Hacienda les devolverá poco dinero. Pregunto, una curiosidad, ¿por qué Hacienda está con mayúscula acá? ¿Por qué Hacienda está con mayúscula? A los contribuyentes, Hacienda les devolverá poco dinero. Porque Hacienda es como, qué sé yo, la DGI. Sí, ahí está. Ahí está. Es un órgano, ¿no? Del Estado, y por eso justamente va con mayúscula. Es como si el DGI, ¿no? A los contribuyentes, Hacienda les devolverá poco dinero. O, por ejemplo, ahora, DGI a los contribuyentes, DGI a algunos contribuyentes, ojo, a algunos contribuyentes, DGI devolverá el IRPF. Yo generalmente no tengo nada para cobrar, tengo que pagar IRPF. Entonces, a los contribuyentes, DGI les devolverá, a algunos contribuyentes, DGI les devolverá, ¿no? A algunos contribuyentes, DGI les devolverá el IRPF. ¿No? Aparece 2 veces el objeto indirecto, a los contribuyentes, y después aparece les. Pero también se puede decir, Hacienda devolverá dinero a los contribuyentes. Como en ese caso a los contribuyentes el complemento directo está después del verbo, ¿no? Devolverá dinero, complemento directo,
a los contribuyentes indirectos, no es necesaria la duplicación. Pero si aparece, no es incorrecta, porque nosotros les decimos todo el tiempo, ¿no? Le dije a mi madre que no iba a estar en casa antes de esa hora, ¿no? Profe, no termino de ver la duplicación yo. Bueno, muy bien, seguimos con otra pregunta importante. Ay, no. Bien. ¿No entendés? No. Bien, pasamos a circunstancial. Muy bien. No, por favor, no. Dale, no da malo. Pero nosotros lo decimos todo el tiempo en español. Sí, obvio, pero no veo dónde se duplica. ¿Y cómo sabes vos que hay un complemento indirecto, singular, o un complemento indirecto plural? ¿Por el de o el les? ¿No? Sí. Y por ejemplo, en ese que vos dijiste, a algunos contribuyentes de GI les devolverá dinero. Algunos contribuyentes de GI. Algunos será el indirecto y después les devolverá también. Ajá. No dije nada. A ver, a algunos contribuyentes de GI les devolverá el IRPF. Yo tengo esto, devolver algo a alguien. Se supone que hay alguien que devuelve, ¿no? Pero es devolver algo a alguien. El algo es el directo. El a alguien es el indirecto. ¿Hasta acá van siguiendo el razonamiento? Ángela Larramendi, ¿entendés? Lucía Bayac, Betina Vázquez, que son las que estoy mirando, que veo en pantalla. ¿Se entiende? Devolver algo a alguien. Ese algo, ¿dónde está en la oración que les puse arriba? ¿Qué es lo que se va a devolver? El IRPF. Bien. ¿Y a alguien? A los contribuyentes. A algunos contribuyentes. Bien, porque otros contribuyentes tenemos que pagar nosotros. Bien. Muy bien. Yo voy a hacer la sustitución. A algunos contribuyentes. Es un complemento indirecto, pero es plural. O sea, ¿qué pronombre tengo que usar si lo sustituyo por un pronombre? Les. Les. Bien. Ya está, ¿vieron? En el ejemplo, a algunos contribuyentes de GI les devolverá el IRPF. Es como decir, DGI devolverá el IRPF a algunos contribuyentes. A algunos contribuyentes es el complemento indirecto que está desplegado. Yo tengo que saber cuál es. Y el les, que está después de DGI, es el mismo complemento indirecto que aparece por segunda vez. Es como que yo dijera esto. DGI o dijera esto otro. La impositiva, y tengo un sujeto, DGI, Dirección General Impositiva, ¿tá? Dirección General devolverá algo, el IRPF, a alguien, a algunos contribuyentes. ¿Se entiende? Devolver algo a alguien. La impositiva devolverá algo, el IRPF, a alguien, a algunos contribuyentes. Entonces, pues sí, DGI devolverá, les devolverá el IRPF. ¿Hasta ahí van siguiendo? Es que esto parece un embrollo de que no salimos nunca, pero estos son distintas maneras de visualizar eso que hacemos de manera constante, permanente en la lengua hablada, y que no nos equivocamos al armar estas oraciones. Acá lo que estamos haciendo es detenernos a mirar, pasar por la lupa esto que hacemos, que armamos oraciones de esta manera en el habla de todos los días, ¿no? Y vamos a buscar y estamos asignándoles funciones sintácticas. La impositiva devolverá algo, el IRPF, a alguien, a algunos contribuyentes. Si yo digo, DGI les devolverá el IRPF, este les que tengo aquí, ¿qué es ese les? Este les.
¿Qué función cumple? ¿Es el indirecto? Perfecto. ¿Y está en lugar de qué? Los contribuyentes. A algunos contribuyentes. Ah, bueno. Porque si vos decís los contribuyentes es directo, ¿eh? A algunos contribuyentes. Sí. Bien. ¿Y qué es este que está acá? El IRPF. El directo. Directo. Bien. Y el directo yo lo puedo sustituir o conmutar por qué pronombres. Por la, las, le, les. No. La, los. Ah, está bien. Entonces ahora lo que tienen que hacer es sustituyan en esta oración DGI les devolverá el IRPF, sustituyan al mismo tiempo el directo, con el indirecto. Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Se los devolverá? ¿Puede ser? DGI se los devolverá. se lo Devolverá. devolverá. DGI se lo devolverá. Este se es el les y este lo es el IRPF. Acuérdense, ¿de dónde sale se lo devolverá? Porque yo no puedo decir en español qué cosa. Le lo devolverá. No puedo decir eso en español. Porque acá están sustituidos al mismo tiempo o están pronominalizados al mismo tiempo el indirecto y el directo. ¿Se entendió, Virginia? ¿O muy entreverado esto? No, sí. Esto es lo que hacemos todo el tiempo sin equivocarnos, ¿eh? ¿Entendiste, Yamila? Sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, lo que está diciendo con respecto a la duplicación es que yo, cuando digo en español, a algunos contribuyentes DGI les devolverá el IRPF, aquí aparece 2 veces el complemento directo. En un caso, a través del pronombre les, y antes del pronombre les aparece desplegado ese complemento indirecto a algunos contribuyentes. ¿Ya está? Es como cuando ustedes dicen, por ejemplo, a mi hija le regalé para Navidad, no sé qué cosa, no me interesa. A mi hija le regalé para Navidad. Si acá aparece el le en español, ¿no? Sin duda, no hay ninguna duda de que ahí hay un complemento que funciona como indirecto. Pero aparece 2 veces el indirecto. Uno aquí y otro antes. ¿No? Estaría repetido mi hija, en realidad. Sí, por eso es duplicación. A mis hijos les regalé para Navidad tal cosa. Miren, lo mismo. Les, plural, a mis hijos, plural. Esa es la duplicación. ¿Se entiende? Todo el tiempo lo decimos en español. Y acá en el segundo a mis hijos les regalé para Navidad, la duplicación de a mis hijos sería a ellos les regalé para Navidad. Aquí está la duplicación. Primero aparece el sintagma a mis hijos, ese es uno, y este es otro. No sé, yo no veo por lo menos cuando vos querés marcar algo, como que estás diciendo esto es uno, esto es otro. Como Sí, porque yo pinto, pero no se ve. Está. A mis hijos es uno, es la primera vez que aparece, y les es la segunda vez que aparece. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque nadie dice en español, Virginia, a mis hijos le regalé. Entonces, a mis hijos les regalé. En la lengua coloquial, la gente no suele ponerles, ¿no? Incluso a veces en trabajos escritos he encontrado, ¿no?
corrigiendo trabajos escritos. A los estudiantes se le pide que subrayen en el texto. En realidad se les pide. Se les pide a ellos, ¿no? Bien. Bueno, esa es la duplicación. Muy bien. Bueno, entonces vamos a donde dice donde dice complementos indirectos argumentales. Complementos indirectos argumentales. Los complementos indirectos argumentales reciben ese nombre porque se hallan previstos en la estructura argumental del verbo. En el significado de verbos como dar o prometer, se reserva un lugar para el complemento indirecto. Vamos a ver con San Mateo e Hilda Albano qué es esto de estructura argumental. Tiene que ver con el armado de la oración. Pero lo importante aquí es esto, que los complementos indirectos argumentales reciben ese nombre porque se hayan previsto, es decir, porque son requeridos, exigidos por la semántica del verbo. Alguien da algo a alguien. Alguien promete algo a alguien. Dar algo a alguien, prometer algo a alguien. Te prometo, le prometo, les prometo. Generalmente van asociados a las funciones semánticas de destinatario y de experimentante, y en ocasiones a las de origen y término. Bueno, yo acá no me voy a entrar a complicar con las funciones semánticas porque esto lo voy a reservar para cuando trabajemos el verbo desde el punto de vista estrictamente semántico. Acá estoy desde el punto de vista sintáctico. Lo que quiere decir acá la academia es que cuando aparece un complemento indirecto, desde el punto de vista semántico, ese complemento indirecto puede identificarse con alguien a quien algo va destinado, ¿ah? O alguien que experimenta, ¿no?, lo comunicado por el verbo. Por ejemplo, envío una carta a la dirección de no sé qué. Le envío una carta. O envío una carta a los integrantes de la comisión directiva. Les envío una carta. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo enviar, por ejemplo, o el verbo comprar, conceder, dar, devolver, llevar, entregar, mandar, siempre van a exigir un complemento indirecto. Y ese complemento indirecto coincide, desde el punto de vista semántico, con el destinatario, el término, el punto de llegada de lo expresado por el verbo. Por eso, cuando entremos a mirar el verbo desde el punto de vista semántico, vamos a comprender por qué no se puede definir o por qué es insuficiente decir que un verbo es la palabra que indica acción. Entonces, esto quiere decir que los complementos indirectos argumentales son aquellos complementos indirectos que sí o sí están exigidos, que tienen
están previstos en la estructura de la oración. Y que desde el punto de vista semántico, algunos complementos indirectos, o mejor dicho, desde el punto de vista semántico, los complementos directos pueden asociarse o identificarse con distintas funciones semánticas, como por ejemplo el significado de destinatario, experimentante, término. Fíjense simplemente un caso. El verbo comprar. Alguien compra algo a alguien, ¿no? Compré al mayorista le compré todo el cotillón para la fiesta, ¿no? Alguien compra algo a alguien, que no es lo mismo, le compré un regalo para mi hija, ¿no? Compré al mayorista, le compré todo el cotillón para la fiesta. En realidad el verbo comprar tiene un origen. Le compré a alguien, al mayorista. Por eso, el al mayorista, desde el punto de vista sintáctico, no hay duda de que es un complemento indirecto. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, le compré el cotillón para la fiesta. Ahora, al mayorista no es el que va a recibir, no va a ser el destinatario del cotillón de la fiesta. Es el punto de origen en el que yo conseguí el cotillón. Por eso, desde el punto de vista semántico, al mayorista no es el destinatario ni el beneficiario, es el origen. Pero esto es desde el punto de vista semántico. Lo que importa acá es, desde el punto de vista sintáctico, qué función desempeña el complemento al mayorista en esa oración. Si lo puedes sustituir por le, es un complemento indirecto. ¿Queda claro esto acá o es muy complejo? Hay un caso en español muy curioso que lo usamos todo el tiempo también y que se llama dativo de interés. Voy a escribir acá. Se llama dativo de interés o dativo ético. Ese dativo de interés o complemento indirecto de interés no es obligatorio. El dativo de interés o complemento indirecto de interés no es obligatorio, o sea, no es argumental. Cuando uno dice, por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, que me quedas quieto y no me lo distraigas en este momento. En este momento. Te me quedas quieto ahí. No me lo distraigas en este momento. No me come nada de verduras este chico. No me lo banco este tipo. El wifi se me corta.
Te lo mereces. Te lo mereces. O decir que lo tienes bien ganado. Miren, te me quedas quieto ahí, ¿eh? En realidad es quédate quieto ahí, o te quedas quieto. Este me, uno podría decir, es complemento indirecto, ¿no? Pero en realidad se llama dativo ético porque fíjense que cuando yo digo me, o te, acá, te lo mereces completamente, te lo tenés bien ganado, en realidad es, lo mereces, lo tenés bien ganado, ¿no? Pero vos decís que está bien escrito y que está bien dicho. O sea, que se puede decir eso. Se dice. Se dice, pero Se dice. está bien. Está bien, la gramática lo describe como un caso, la gramática lo reconoce como un caso en que no funciona, tiene la apariencia de complemento indirecto, ¿no? Me, le, les, tiene apariencia de complemento indirecto, pero no funciona como complemento directo real, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí lo que se involucra es el interés personal del hablante, que necesita de alguna manera manifestarse. No es lo mismo decir, no me come nada de verduras este chico, ¿no? ¿Entendés? Lo que vos querés decir es, este chiquilín no come verduras, solo quiere comer, ¿entendés? Sí, porque pensé, siempre lo marco como que para mí, o sea, te me quedás quieto ahí o cualquiera de las frases que pusiste como que estuviesen mal dicho, o sea, como que no se utilizaría, a eso es lo que iba. Sí. O sea, para mí está mal. O sea, yo, si me dicen algo así, lo marco. No es que me quedas quieto. Te quedas quieto, no es que a mí. Bien. Pero, profesor, entonces no es indirecto. A ver, porque me está costando. No es indirecto, parece indirecto, pero no es. No es indirecto. No, porque el verbo no es... No, ¿sabes por qué no es, Lucía? Porque vos decís quedarse quieto a alguien. Es quedarse quieto. Claro. No es comer, alguien come algo, ¿verdad? El verbo comer es alguien come algo, come chocolate, come verduras, no come verduras, come solo carne. Siempre el verbo comer es alguien come algo, un complemento directo, pero no es que alguien come algo a alguien, no es que me come a mí. Está haciendo Uno cree que está haciendo él. Claro. Por eso, Es cuando dice, no me hace los deberes, la maestra. No me hace eso, no me hace los deberes. No me estudian nada, que son expresiones. Eso, no me estudia nada. Es porque el hablante proyecta sobre sí mismo como que fuera el destinatario, el beneficiario o el perjudicado por el proceder del otro. Entonces, aquí aparece, Virginia, la libertad del hablante, que tiene que ver con esa presencia que generalmente es como intuitiva, ¿no? No pensada, involucrarse el hablante como el beneficiario o el destinatario o el que se ve indirectamente perjudicado por el proceder del otro. Desde el punto de vista, si vos decís estrictamente la construcción gramatical de la oración, sería innecesario que apareciera ese me. Te quedas quieto ahí, no lo distraigas en este momento, no lo despiertes que recién se me durmió, ¿verdad? El wifi se corta en mi casa cada 5 minutos, se me corta. Entonces, pues, desde el punto de vista gramatical, decir el wifi se corta, no come nada de verduras, no lo distraigas en este momento, te quedas quieto, eso sería correcto. Ahora, cuando aparece ese incremento, ese interés del hablante de aparecer involucrado, ¿no? No puedes decir que es incorrecto, porque eso la gramática lo reconoce como una manifestación y como una estructura que funciona en el habla y que se entiende perfectamente. Lo único que dice es, aunque tiene apariencia de complemento directo, no funciona como complemento directo. Y esa presencia de ese pronombre se llama gramaticalmente dativo de interés. Punto. Es eso lo que dice. No lo sanciona como incorrecto. ¿Ah? sí, yo estaba segura que estaba mal dicho. No. Me lo hace a mí cuando, pero bueno, está bien. ¿Ah? Sí. Se llama dativo ético. Porque hoy
nos vamos a hacer un paseo, a ver, por ejemplo, cuando termine el coronavirus, nos vamos a hacer un paseo, yo qué sé, por Europa del Este, no sé, estoy inventando, está soñada que no cuesta nada. Cuando termine el coronavirus, nos vamos a dar un paseo, o por ejemplo, terminé el examen, me voy a hacer una panzada de películas en Netflix y chocolate y vino. Me voy a hacer una panzada. No. Hoy nos rompemos la boca con pizza, vino y chocolate. Yo qué sé, ¿entendés? Salvé el examen. Y no es romperse la boca a alguien. ¿Entienden? Pero el hablante siente que ahí tiene que involucrarse. Entonces, no, pero ahí ponele, claro, pero ahí es, ponele, no sé, me rompí la boca mirando comiendo la pizza era. Pero es como que yo lo estoy haciendo. En este caso estás como diciéndole, estás hablando de otra persona, o sea, no me lo distraigas al nene. O sea, pero es una forma de decir tipo... No lo distraigas a mí, no me lo distraigas a mí, que el nene me pertenece. Claro, es una forma de apropiarte de tu hijo, ponele, como quien dice, no me lo distraigas. O como sentirte que te están perjudicando a vos. Como que te afecta eso, que te afectan a vos en lo que hagan. Que sobre lo que haga el otro recae sobre vos. Claro. No, sí, yo no el ejemplo que ponía, no sé, de la maestra. Claro, pero como dice Lucía, ¿no? Que en muchos casos, tipo, no me le hagan los deberes, chiquilín, dejen que lo haga, tipo, no sé, como que te sentís ahí, entonces pones el me ahí como para enfatizar. No me estudia. Claro, no, el típico sí, no me estudia. Que en realidad estudia, pero no para uno. Claro. Pero la maestra se siente involucrada y defraudada cuando no le estudian a ella. No me toca un libro, este gurí, no me toca un libro, en cambio su hermano sí. ¿Entienden? Eso es activo ético, activo de interés. Perdón, ¿es interés? No escucho bien, ¿es ético? ¿Ético de sí, ética? Sí, activo de interés. De interés sobre sí. Sí. O sea, Virginia, que aquí estamos en esa zona fronteriza entre la norma prescripta y la norma social, ¿no? Cómo una gramática de la lengua puede describir tanto lo que es prescriptivamente correcto y aceptado, y también puede describir y puede explicar un uso que es social, que se podría decir también, a ver la otra palabra que no me sale, quiero decir lo otro, me sale coyuntural, pero no es coyuntural, que es, bueno, ahora me va a venir la palabra, cuando tiene que, idiosincrático, es idiosincrático, cuando es propio del hablante. Idio significa propio de. O sea que también reconoce que hay un uso de la gramática que no va por los carriles de lo prescriptivo. Claro que hay usos sociales que son aberrantes, ¿no? Como ya les dije, dijiste, señalaste, pensaste, por ejemplo, ¿no? O vuelvamos, o podamos, o tengamos, por ejemplo. Bueno, pero eso no están, claro, esos no están permitidos. Pero están en la boca de muchos hablantes, ¿entendés? Claro, bueno, pero no significa que esté bien. Exacto. Pero ya está, lo doy por cerrado. Pero ahora vos te queda claro, entonces, con esto que hay usos del lenguaje que de pronto no van por los carriles de lo prescriptivo, pero que no son formas estigmatizantes o penalizadas, ¿no? En cambio vos decís, díganme en long, repitan len, ¿no? Y te rompe los oídos, pero eso es estigmatizante. Pero si vos decís, no me come nada, no me agarra un libro este chiquilín, ¿tá? Eso no está sancionado como incorrecto. Esto es norma social y se llama dativo ético. Además está tipificado, está identificado con una realización gramatical. Bien, uno no lo pondría, no pone estas formas así, este tipo de dativo en una escritura formal, ¿no? No me imagino una tesis diciendo, se me presentaron estos datos, no. No. Encontré entre estos datos tal cosa y tal cosa, un elemento constante, ¿no? Bien. Vamos a pasar al complemento de régimen.
¿Qué significa complemento de régimen? Estuve mirando ayer que yo a ustedes les subí un fragmento de Moro, del libro, en realidad es la introducción del libro, y la ficha 8, que tiene como ejercicio justamente identificar los elementos los complementos que son realmente exigidos por el verbo y los que no lo son. Pero antes de ir a esa ficha 8, vamos a ver qué es esto de complemento de régimen. Se llama complemento de régimen o complemento de régimen preposicional. Porque así como el directo y el indirecto son argumentos porque están exigidos por la estructura argumental o exigidos por la semántica del verbo para que se pueda entender de manera completa y de manera correcta lo que se quiere expresar, el complemento de régimen se caracteriza, como dice su nombre, porque hay determinados verbos que funcionan obligatoriamente seguidos de un complemento que empieza con preposición. Entonces, aquí, futuros maestros, lo que tenemos que estudiar, aprender de memoria, es la lista cerrada y breve de las preposiciones del español, que además se presentan siempre en la gramática, en las gramáticas ordenadas alfabéticamente. Bueno, estoy en la página 202. El complemento de régimen preposicional o complemento de régimen ya se entiende. Página 202. El complemento de régimen preposicional o de régimen es una función sintáctica argumental desempeñada por un grupo preposicional seleccionado por el verbo. Esto es para poner flujo, seleccionado por el verbo. Como en depender de las circunstancias. Pero también por sustantivos y adjetivos, dependencia de las circunstancias o dependiente de las circunstancias. El hecho de estar seleccionados los diferencia de los complementos circunstanciales. ¿Por qué? Porque si bien hay complementos circunstanciales que empiezan con preposición, como dijimos, los circunstanciales son adjuntos, no argumentos. ¿Hasta acá me van siguiendo los alumnos que están quietitos en silencio? Esta oración no es menor, El hecho de estar seleccionados los diferencia de los complementos circunstanciales. Quiere decir que los complementos de régimen o el complemento de régimen es un argumento, está requerido, exigido por la semántica del verbo. En cambio, el complemento circunstancial no es exigido, es un complemento, perdón, es un adjunto. Lo que entonces lleva a pensar que aunque tengan en apariencia la misma forma de presentarse, que empiecen con preposición, no hay que confundirlos con un argumento, con un complemento de régimen, porque no son exigidos. Pueden no estar en la oración, digamos. Fíjense, habló sobre la gripe. Hablar sobre algo, ¿no? O hablar de algo. Habló de la gripe. Hablar de algo o hablar sobre algo. Es sin duda complemento de régimen. Es un argumento. ¿Por qué? Porque alguien habla sobre algo o alguien habla de algo. Creo que si dice, habló sobre la tarima, ¿por qué sobre la tarima? Aunque empieza con la misma preposición sobre, no es un complemento de régimen. ¿Qué está diciendo sobre la tarima? ¿Qué tipo de información aporta? El lugar donde está hablando. Circunstancial. Lugar. Circunstancial. ¿De qué? Porque es el lugar, no es relevante. No es relevante, complemento. Podría ser otro lugar distinto. Podría decir, habló, punto, ya está. Es suficiente. Ahora, habló abajo del árbol, habló sobre la tarima, habló arriba de la mesa, o habló frente al público, ¿no? O habló atrás de la puerta. No es obligatorio que aparezca. Lo importante es que se quiere explicar que es, habló, punto, que alguien habla.
Entonces, fíjense, sobre la gripe, sobre la tarima, son dos complementos que empiezan con la misma preposición. En el caso 1, habló sobre la gripe, es lo que decir, habló de la gripe, es obligatorio que aparezca. En cambio, habló sobre la tarima, no es obligatorio. Lo único que me está informando es en qué circunstancias habló. En este caso, circunstancias del lugar. ¿Se entiende? Catalina Tournier, ¿entendiste la diferencia? Sí, por eso digo, o sea, un sobre se refiere al lugar, sobre la tarima, y el otro sobre, o sea, ahí está. ¿de qué? Bien, dejó el sobre la mesa. Claro. Dejó el billete, dejó la plata sobre la mesa. Dejó los libros sobre la cama. Dejó los libros, punto. Juan acabó con la prisa. Acabar con alguien, ¿no? Terminó con esa bendita tesis y la entregó. Perfecto. Terminó con ese litigio que tenía, está. Terminó con el tema de la sucesión y lograron vender la casa y dividirse la plata, está. Acabó con el tema acá. En cambio, Juan acabó con prisa significa circunstancial de modo o de manera. Juan acabó así, de esta manera. Terminó de esta manera. Confunde la presbicia con la miopía. Confundir algo con algo. A mí me parece, acá dice, hablo sobre la gripe. Quiero hacerles una advertencia con respecto a un error gramatical. Este sí, Virginia, es un error. Cuando a veces se pone como un complemento de régimen que empieza con la preposición de, la gente dice, a ver, lo correcto es decir esto. Alguien habla de algo. Es decir, hablar de algo, coma, de un tema o asunto. Alguien habla de algo. Hablar de algo, hablar de un tema. Lo correcto es decir, entonces, hablaron de los casos de hablaron de eso. Esto es un complemento del régimen. ¿Se entendió? Hablaron de eso. No puedo decir los hablaron porque no es complemento directo. Hablaron de los casos de COVID, hablaron de un tema, hablaron de eso. Es un complemento de régimen. Ahora, cuando alguien dice habló, no, un poquito. Decir es, ay, acá es tan chiquita la letra que decir algo. Alguien dice algo. Alguien dice algo o decir algo. No es decir de algo. Entonces, dijeron de que los precios bajarían. Dijeron de que los precios bajarían. Eso es para tachar, chiquilines. Dice de que los precios. El verbo decir no va seguido de complemento de régimen, es decir, algo. Me dijo de que hoy faltaba, me dijo de que se le corta el wifi, me dijo de que no llega a la práctica, me dijo de que se va a cambiar de turno. Está mal construido. Eso sí, Virginia, es un error y eso no está aceptado, porque el verbo hablar es hablar de algo o hablar de alguien, ¿no? Es un complemento de régimen. El verbo hablar admite correctamente ir seguido la preposición de. Pero el verbo decir no, porque siempre es decir algo. Decir algo. Dijo la verdad. Dijo lo que le pareció. No dijo de lo que le pareció. Dijo la verdad.
dijo todo lo que sabía, dijo las tablas de memoria, dijo las tablas, punto. Así que decir no va seguido de complemento de régimen, no es decir, dijo de que no le gusta, dijo de que vamos a tener la práctica la semana que viene, no esta, dijo de que la fecha del parcial se cambia, dijo de que este tema no lo leamos, no. Ahí está el error. Lo que quiero que ustedes, futuros maestros, sean bien prolijos al hablar, así como saben que no van a andar poniendo N al complemento directo, díganmelo, llévenlo, tráiganlo. Bueno, el verbo decir, ojo, porque en el habla coloquial hay mucha gente en lugares prestigiosos que habla mal, que le pone complemento preposicional de al verbo decir. Eso está mal. Dice de que la consultaron, dice de que ella es... No, dice algo, no dice de algo. ¿Se entendió? En cambio, el verbo hablar, sí. Bien, eso lo aclaro porque a veces se le pone un complemento de régimen a un verbo que no lo lleva. Y eso es hablar mal. ¿Cuáles son los rasgos o las características del complemento de régimen preposicional? Página 202. Es una función representada por grupos preposicionales. Se queja de la comida porque es quejarse de algo, ¿no? Alguien se queja de algo. Se abalanzó sobre ellos. El verbo abalanzarse es siempre abalanzarse sobre algo, sobre alguien, ¿no? El perro se abalanzó sobre el otro perro. El perro se abalanzó sobre el niño, ¿no? Por ejemplo. Renuncia al cargo. Alguien renuncia a algo. Renuncia a este premio, renuncia a la patria potestad del hijo, renuncia al cargo, es renunciar a algo. ¿Se va entendiendo esto? Pero hay verbos que nunca, como el caso de decir, nunca van seguidos de un régimen preposicional. Es una función argumental. Bueno, esto no es nuevo porque lo venimos repitiendo desde que empezamos a hablar de los argumentos. Se halla prevista en la estructura argumental o capacidad combinatoria del verbo, del sustantivo o del adjetivo. O sea que si un verbo está seguido siempre del régimen preposicional, cuando yo sustituyo el verbo en lugar de usar un verbo por el sustantivo de la familia, ese régimen preposicional se mantiene, ¿no? En el caso de, como dijo allá arriba, depender de las circunstancias. La dependencia es el sustantivo del verbo depender. Depender de las circunstancias, la dependencia de las circunstancias. O el adjetivo, dependiente de las circunstancias. Se mantiene dependiente de las circunstancias. Esto se ve mucho en el lenguaje jurídico, decía Jean-Jacques, ¿no? Que a veces en lugar de usar el verbo se utiliza el sustantivo. La declaración, bueno, está la declaración de los imputados. Lo que pasa es que ahí sí es, alguien declara algo. El testimonio de los, no sé qué. El punto C. Fíjense, me gusta esta expresión en el punto B que dice se haya prevista en la estructura argumental o capacidad combinatoria del verbo. Cuando hablamos de estructura argumental, expresión que usan Albano y Jean Mateo, estructura argumental, otra forma de decir estructura argumental es esto, la capacidad combinatoria del verbo. Así que para funcionar determinado, para predicar, no para expresar la acción, porque cuando el verbo predica también comunica otros significados que no son acciones. Pero hablar de estructura argumental es lo mismo que hablar de capacidad combinatoria del verbo. Me gusta esta forma de decir. Esa capacidad combinatoria del verbo a veces se realiza con complementos exigidos, argumentos, y a veces se completa con complementos no exigidos, que son los adjuntos. Estamos siempre diciendo lo mismo, ¿vieron? Pero esto ayuda a consolidar. Vamos al punto C. La preposición está seleccionada por el núcleo. Confiar en los demás, la confianza en los demás. Tiene confianza en su médico. Confía en su médico. En un caso lo digo con el verbo, confía en su médico, y en otro caso lo digo con el sustantivo. Tiene confianza
en su médico. Se mantiene el régimen, ¿vieron? ¿Por qué? Porque en español la expresión es confiar en alguien. Algunos verbos son compatibles con varias preposiciones, pero ojo, que si yo cambio de preposición, cambio el significado de lo que quiero decir. Proceder de no es lo mismo que proceder a en español. ¿Vieron? Proceder de no es lo mismo que proceder a. Díganme, ¿cuál es la diferencia entre proceder de y proceder a en español? Son cosas distintas. Proceder de es como provenir, venir de alguien, de algo. Y El origen, hacer algo. ¿no? Claro. Y proceder a es hacer. Es disponerse a empezar algo, a hacer algo. Proceder a es hacer algo. Hacer. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a proceder a nombrar a los premiados. Ahora vamos a nombrar a los premiados, eso quiere decir. Y procede de es dar cuenta del origen. ¿Ah? Fíjense que si yo, en lugar de usar proceder de, esta persona procede de, yo uso el sustantivo y digo, la procedencia de esta persona, se mantiene el complemento de régimen. ¿Ah? Entonces, quiere decir que algunos verbos pueden funcionar con preposiciones diferentes, pero ese cambio de preposición acarrea un cambio semántico, un cambio de significado. En la página siguiente dice, las preposiciones más frecuentes en el régimen preposicional son a, con, contra, de, en y por. No las únicas, no las únicas. Porque yo puedo decir hablar de algo, pero también puedo decir hablar sobre algo. El término de la preposición, es decir, aquello que está después de la preposición, la preposición es el inicio de un complemento de régimen, la preposición. Lo que está después de la preposición, que puede ser una palabra o un grupo nominal o un grupo de palabras, lo que está después de la preposición se llama término de preposición. El término de la preposición puede ser un grupo nominal, depende de la ministra, depender de algo, depender de alguien, de la ministra es el complemento de régimen. La preposición es de, y el término ¿cuál es? El término, lo que está después de la preposición, ¿cuál es? La ministra. Puede ser un pronombre, depende de nosotros. Confía en él, confía en ti. Se puede decir perfectamente, confiar en alguien. Confía en ti es un pronombre, confía en él es un pronombre. Pero puede ser, confía en sus padres, confía en su mejor amigo, ¿no? Entonces, confía más en su tío que en su padre. En su tío es complemento de régimen porque es confiar en alguien. Pero su tío es el complemento, es el término de preposición. La preposición es en. ¿Se va entendiendo esto? El grupo nominal y la oración son conmutables por pronombres tónicos. Bueno, depende de ella, depende de ello. Depende de la decisión que tome el tribunal. Depende de ello. El ello sustituye a los miembros del tribunal. Depende de la decisión que tomen los miembros del tribunal. Depende de la decisión, depende de eso. ¿Cuáles son los verbos que se construyen con complemento de régimen? Bueno, yo tengo una lista acá. Eduardo, ¿te paso una pregunta? Sí. Con esto que vos decís de ello, entonces está bien poner, por ejemplo, cuando estás escribiendo algo, te pregunto porque yo lo hago mucho, que venís hablando sobre un tema o explicás algo y después pones en el siguiente párrafo, pones, es por ello que, bla, 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 bla. Sí, porque está bien, en ese caso, refiriéndote a todo lo que dijiste. Sí, porque en ese caso el ello, que también puede ser esto, es por todo ello, Claro. es por todo esto, ¿no? Sí.
el ello, el esto son palabras resumidoras, que lo que hacen es condensar, resumir todo lo que vos dijiste antes. Bien. Eso gramaticalmente se llama, desde el punto de vista semántico, una anáfora, una palabra que señala algo que ya está anteriormente dicho. Eso es una anáfora. ¿Está? Bueno, yo tengo aquí, me escribí rápidamente una lista la semana pasada de cuestiones, de algunos verbos que funcionan con régimen y otros que no funcionan, para ver qué es lo que dice la gente. Lo que ustedes escuchan o lo que ustedes dicen sin prestar atención. A ver, escriban estos verbos. Alegrarse. Pensar. El primer verbo fue alegrarse. El segundo, pensar. El tercero, comentar. Bueno, proceder lo voy a sacar porque ya lo vimos. Hablar, ya lo vimos recién. Tender. Insistir. Olvidar. Olvidarse. Alegrarse. Sorprenderse. Preguntar. Considerar. Consultar. Bueno, les voy a dar unos minutos para que ustedes ahora piensen si esos verbos van seguidos de complemento de régimen o no. ¿Se entendió? O sea, si funciona con una preposición después o no. Cuáles sí, cuáles no. O si algunos de esos verbos pueden funcionar en algunos casos sin preposición y en otros casos exigen el régimen. ¿Se entiende? Son todos ejemplos de la vida cotidiana, pero que ahora como estudiantes de lengua tenemos que llevarlos al plano de la conciencia. Yo me voy a servir un poco más de agua, así sigo conversando.
¿Muy complicado está? ¿No? Más o menos. Bueno, ya vengo. Bueno, el primer verbo de la lista, ¿cuál tienen? Alegrarse. Bien. ¿Qué piensan de ese verbo? Yo puse alegrarse de algo. Sí, alegrarse de algo, ¿no? Se alegra de la noticia o se alegra con la noticia, alegrarse con, alegrarse También. de... Se alegró Puede ser por también. Se alegró por... A alguien. ¿Cómo? Ángela, la rebelde que dijiste. Alegrar a alguien. Sí, le alegró el día a la abuela. Pero no es el verbo alegrarse el que vos estás usando, Ángela. Si decís a alguien. Es alegrarse. Y sería alegrarse de algo o alguien. Alegrarse de algo, sí. O alegrarse con. Con alguien. Ahí va eso. Por. Se alegró por. Me alegro Alegrarse por algo, no alegrarse sé. por. Sí, también si se por dice en algo. español se... Sí, sí, porque no sé, me alegro por lo que te pasó, qué sé yo. Sí. Sí. Decir se dice me alegro por. Pero cuando vos decís me alegro por lo que te pasó, la idea es me alegro de lo que te pasó. Me alegro por... Sí, está bien, se puede decir las tres. Es alegrarse de algo, alegrarse con algo también, ¿no? ¿Cuál es el otro verbo? Entonces, profesor, entonces este sería de, sí sería de régimen. Sí. Así
No. El otro Perdón, pensaba. la lista de proposiciones que dijo que teníamos que saber